Hola, qué bueno estar nuevamente con ustedes en nuestro canal. Esto dice el Catecismo de la Iglesia Católica para contemplar este bello Evangelio del domingo próximo, domingo 28 de febrero del 2021. Verlo como siempre a la luz de las tres fuentes de la revelación, ¿no? En eso consiste nuestro estudio bíblico, a la luz de las Sagradas Escrituras, a la luz de la tradición apostólica y del magisterio de la Iglesia. Pero pidámosle a nuestro Padre Celestial en nombre de su Hijo Jesús, el Espíritu Santo, para que este encuentro se haga como Jesús quisiera y merece que sea realizado. Por eso digamos, Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Muy bien. Vamos entonces a leer el Santo Evangelio. Es del evangelista según San Marcos, del capítulo 2 al 12. Bueno, vamos a leer entonces la transfiguración, ¿no? Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 6 días después tomó Jesús consigo a Pedro, Santiago y Juan, y los llevó a ellos solos aparte, a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos, tanto que ningún batanero en la tierra sería capaz de blanquearlos de ese modo. Se les aparecieron Elías y Moisés, que conversaban con Jesús. Tomó Pedro la palabra y dijo a Jesús: Rabí, está bien que nos quedemos aquí. Vamos a hacer 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Es que no sabía qué responder, pues estaban atemorizados. Entonces se formó una nube que los cubrió con su sombra, y llegó una voz desde la nube: Este es mi Hijo amado, escuchadle. Al momento miraron en derredor y ya no vieron a nadie más que a Jesús con ellos. Cuando bajaban del monte, les ordenó que a nadie contasen lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos observaron esta recomendación, discutiendo entre sí qué era eso de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Veamos pues que todas las Sagradas Escrituras, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, hablan de Cristo, ¿no? Entonces, si todas las Sagradas Escrituras hablan de Cristo, hablan de toda su vida, de todos los episodios en los cuales se vio involucrado Cristo, ¿no? Todas las Escrituras hablan de los pensamientos, palabras y obras de Cristo, ¿no es cierto? Entonces, este episodio de la transfiguración no es ajeno a esta constante, ¿cierto? Cuando Jesús dice, este es mi Hijo amado, escuchadle, ¿no? Pues eso nos remite a Deuteronomio 18:15, ¿no? Esto nos remite a Deuteronomio 18:15. Vamos a mirar qué nos dice Deuteronomio 18:15 al respecto, ¿cierto? Dice así, Deuteronomio 18:15, aquí está. Yahvé tu Dios te suscitará de en medio de ti, de entre tus hermanos, un profeta como yo. A él escucharéis, ¿no? Se está refiriendo, Yahvé se está refiriendo a su Hijo, a Jesús, que va a venir a la tierra, ¿cierto? ¿No? A él escucharéis, ¿no es cierto? Muy bien. La transfiguración, transfigurarse, ¿no? Digámoslo, que es como ir más allá de la figura, de lo que pueden ver los ojos humanos, ¿no es cierto? Entonces vayamos al Éxodo 34, 29, 30. Éxodo 34, 29, 30. Y miremos qué nos quiere decir. Éxodo 34.
29:30. Aquí está. Moisés desciende del monte. Dice, luego Moisés bajó del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano. Al bajar, no sabía que la piel de su rostro se había vuelto radiante por haber hablado con Yahvé. Aarón y todos los israelitas vieron a Moisés con la piel de su rostro radiante y temieron acercarse a él, ¿no? Muy bien. Entonces fíjese cómo todos estos episodios del Antiguo Testamento están hablando de Cristo y de los episodios que va a vivir Cristo, ¿cierto? Veamos Éxodo 40:38. Éxodo 40:38. Acá está, dice, porque la nube de Yahvé estaba sobre la morada durante el día, y de noche había en ella fuego, a la vista de toda la casa de Israel, en todas sus etapas. Ahí está, ¿no? Está hablando aquí que al momento, ¿no? Que entonces se formó una nube que los cubrió con su sombra, y llegó una voz desde la nube. Este es mi hijo amado, escucharle. Al momento miraron en derredor y ya no vieron a nadie más que a Jesús con ellos. No. Este es un episodio trinitario. Un episodio trinitario donde el Padre pues es la voz, la nube es el Espíritu Santo y el Hijo pues es Jesús, la persona de Jesús, ¿no? A la divinidad, a Dios. Dios es una luz inaccesible. Es una luz inaccesible, pues es el eterno, es una luz tan fuerte, por decirlo así, es el eterno. Se dice que es una luz inaccesible. Entonces Dios, para no infundir temor, pues se cubre de una nube o de alguna manera matiza esa luz incandescente, esa luz inaccesible para que los hombres puedan de alguna manera acercarse a él, ¿cierto? Mientras Dios bajaba al campamento, a la tienda, pues lo cubrió una nube, de día una nube y de noche una columna de fuego. Igual en el templo, ¿no es cierto? Ya cuando el Hijo de Dios, o sea, Dios Hijo, la segunda persona de la Trinidad, vino a la tierra y tomó nuestra carne humana, pues la nube ya a la divinidad ya no lo cubría una nube, sino que la cubría la carne humana, o sea que la nube es la carne humana que cubre esa divinidad, para que podamos observarlo. Ahorita esa misma divinidad que habitó en tiendas en el desierto y que era ocultado por la nube, ¿no? Esa misma divinidad que habitó en la humanidad de Cristo, ¿no? Cuya nube pues era la carne humana, la humanidad de Cristo, pues para ocultar esa divinidad, ¿cierto? ¿No? Ahora esa misma divinidad habita en el sacramento. Ya por eso Jesús dice, he querido cubrirme con los velos eucarísticos para no infundir temor. Miremos cómo Pedro por ingenuidad, coloca a Jesús al mismo nivel de los hombres. Pedro, por ingenuidad, por desconocimiento, por ignorancia, ¿no? Coloca a Jesús al mismo nivel de los hombres. Mire que Pedro dice, Rabí, está bien que nos quedemos aquí. Vamos a hacer 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pedro por ingenuidad coloca a Jesús al mismo nivel de Elías y al mismo nivel de Moisés, ¿no? Pedro no ha entendido que Jesús está muy por encima de ellos, que Jesús es más que un profeta, es el Señor de los profetas. Y es la ley misma, o sea, es el Señor de la ley, ¿de acuerdo? Pero Pedro por ingenuidad lo hace. Es grave mirar ahora, en los tiempos de hoy, en los tiempos actuales, caemos en el mismo error, pero no por ingenuidad, sino yo no sé por qué, pero hoy por hoy también ponemos a Jesús al mismo nivel de las cosas creadas. Por ejemplo, hoy el Evangelio se coloca a la altura del ecologismo, ¿no? Sí,
Y muy peligrosamente la conversión a Cristo se está cambiando por la conversión ecológica. Eso es muy peligroso. Eso es muy peligroso, un llamado a una conversión ecológica, ¿no? Es muy peligroso. Eso es una forma sutil de separarnos de Dios. No, la conversión tiene que ser a Cristo. La conversión tiene que ser a Cristo, por Dios, ¿no? Por Dios, que no vamos a convertir al ecologismo, no, tenemos que convertirnos es a Cristo. Bajo el cielo no hay otro nombre que pueda salvarnos, ¿no? Y es el Evangelio en nuestras vidas el que puede salvarnos, no es el ecologismo, por Dios. ¿Ah? No es el ecologismo, el indigenismo, eso no es católico, ¿no? Eso no es cristiano, ¿no? El ecologismo antiguo es el que hay que conservar, ¿no? Donde se sembraba bien la tierra, se cultivaba la tierra, ¿no? Pero hoy amparados pues en una mentira, como es el calentamiento global, porque ya algunos científicos han demostrado que la tierra está bien regulada, ¿no es cierto? Nos quieren meter el cuento de que estamos en emergencia climática y entonces que tenemos que asociarnos y depender de un solo gobierno mundial, ¿no? Para que ponga cartas en el asunto, ¿no? Como quien dice, pues ya que Jesús no pudo con esto, ya que Cristo no pudo con esto, pues pongamos un hombre a gobernar el mundo, a ver si ese hombre puede con esto aliviar todo esto. De eso habla el Catecismo numeral 675, ¿no es cierto? Habla muy claramente de eso. Entonces ese es el nuevo orden mundial. Colocar un solo gobierno a nivel mundial que tome cartas en el asunto, ¿no? Y ya pues el Evangelio no fue suficiente, el Evangelio no pudo con esto, entonces vayamos al ecologismo. Vayamos al ecologismo. Como de nada nos sirvió convertirnos a Cristo, entonces convirtámonos, tengamos una conversión ecológica. Esto es muy grave y no podemos ser tontos, y ver que muy sutilmente nos están separando de Dios. A Cristo lo estamos sacando de nuestra vida, de las escuelas, de las empresas, de nuestras familias, de las predicaciones, lo estamos sacando de la iglesia. Queremos una iglesia sin Cristo, queremos una iglesia sin cruz, ¿no? Queremos una iglesia sin cruz. No tenemos que ser tontos, no podemos ser tontos y no caer en cuenta de todo esto. ¿Cómo es que se predica una unidad sin Cristo? ¿Cómo es que se predica fraternidad sin Cristo? ¿No? ¿Cómo es que un ecumenismo pues a toda costa, pues, y un diálogo interreligioso a toda costa, de eso no ha quedado nada bueno. Un diálogo a toda costa no es más que un iredismo donde toca sacrificar verdades divinas para poder entrar en comunión con otras religiones. No, el diálogo interreligioso tiene que ser para que las otras religiones entiendan que es en la Iglesia Católica donde está la salvación, porque es aquí donde está el camino, la verdad y la vida, ¿no? Que entiendan que es aquí donde está el camino, la verdad y la vida, donde está la salvación. Miremos qué nos dice el Catecismo de la Transfiguración en el numeral 554. Numeral 554. Dice, una visión anticipada del reino, la transfiguración. Dice, numeral 554, a partir del día en que Pedro confesó que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios vivo, el Maestro comenzó a mostrar a sus discípulos que él debía ir a Jerusalén y sufrir, y ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Pedro rechazó este anuncio, los otros no lo comprendieron mejor. En este contexto se sitúa el episodio misterioso de la transfiguración de Jesús sobre una montaña ante tres testigos elegidos por él, Pedro, Santiago y Juan. El rostro y los vestidos de Jesús se pusieron fulgurantes como la luz. Moisés y Elías aparecieron y le hablaban de su partida, que estaba para cumplirse en Jerusalén. Una nube les cubrió y se oyó una voz desde el cielo que decía, este es mi hijo, mi elegido, escuchadle.
escucharle. Hay que escuchar es a Jesús. Hay que escuchar a Jesús, hay que escuchar es el evangelio de Jesús. No hay que escuchar un discurso ecológico, no hay que escuchar un discurso ecumenista. Hay que escuchar es a Cristo, hay que escuchar a Cristo en su iglesia, la iglesia católica, la única iglesia que fundó Cristo, la iglesia donde está la salvación. Fuera de esta iglesia no hay salvación, ¿no? Hay argumentos teológicos y doctrinales suficientes para llegar a esta verdad. Fuera de esta iglesia no hay salvación. Y los que no la han conocido, los que se inculpan no la han conocido, pero consciente o inconscientemente hacen la voluntad de Dios, ya están en el camino de la salvación. Porque Dios no es un Dios injusto, Dios es un Dios de amor y Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad, es decir, al conocimiento pleno de Jesucristo. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad de Jesucristo, ¿no? Pero a Cristo no se llega por caminos de ecología, nada, ni de discursos indigenistas. A Cristo se llega es dejándonos atraer por el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien nos acerca a Cristo. Y Cristo nos lleva al Padre, y el Padre nos concede la incorruptibilidad. Así lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Igualmente el Catecismo dice que el Padre es la fuente de todo y todo se lo ha dado a su Hijo y el Hijo nos los quiere donar. O sea que esa es la dinámica trinitaria. El Padre es la fuente de todo, el Hijo es el donador y el Espíritu Santo es el que nos comunica íntima y personalmente todos esos dones que vienen del Padre, pero que tienen que pasar por Cristo. Todo, absolutamente todo, así sea un alfiler que nos venga del Padre, tiene que pasar por Cristo. Nada que venga del Padre deja de pasar por Cristo. Por eso cuando nuestro querido Papa Francisco, que hay que orar mucho por él, dice que el placer sexual y gastronómico no es ni católico ni cristiano, que es simplemente divino porque viene de Dios, está descalificando dos cosas muy importantes. Primero, está descalificando el sacramento del matrimonio porque no nombra por ningún lado el matrimonio, el sacramento del matrimonio, no lo pronuncia, no lo nombra. Está dejando la puerta abierta al adulterio, ¿no? Eso está en internet y se puede revisar con lupa, ¿no? Va en contra de la sana doctrina de la Iglesia Católica porque no está nombrando el matrimonio, ¿no? Y cuando dice que el placer sexual y gastronómico es simplemente divino, que no es ni católico ni cristiano, está descalificando a Cristo. Está descalificando a Cristo porque el placer sexual y gastronómico viene de Dios, es una especialidad del amor de Dios, entonces tiene que pasar por Cristo. Tiene que pasar por Cristo necesariamente. ¿Sí? Entonces fíjese pues que hay que orar mucho por nuestro querido Papa Francisco, ¿no? Hay que orar mucho por él porque dice cosas que van en contra de la sana doctrina de la Iglesia Católica. No hay ningún pecado ni es malo, esto no es malo caer en cuenta y hacer caer en cuenta que el Papa a veces se equivoca, ¿sí? Pero claro, hay que tener argumentos teológicos y doctrinales para poder hablar, y si no está enterado es mejor no hablar, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces hay que orar por el Papa Francisco porque dice cosas que van en contra de la sana doctrina de la Iglesia Católica, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué más dice el Catecismo? Numeral 555 dice: por un instante Jesús muestra su gloria divina, confirmando así la confesión de Pedro. Muestra también que para entrar en su gloria es necesario pasar por la cruz de Jerusalén. Moisés y Elías habían visto la gloria de Dios en la montaña. La ley y los profetas habían anunciado los sufrimientos del Mesías, ¿no? Miren pues por qué aparecen Moisés y Elías en la transfiguración. Porque quieren confirmar de que para llegar a esa gloria que muestra Cristo en la transfiguración hay que pasar necesariamente por la cruz de Jerusalén, ¿no? Si Cristo, que es el Hijo de Dios, pasó por esa prueba, nosotros tenemos que pasar por esa prueba también. Además, Jesús vino a mostrarnos el camino de regreso al Padre. Y el camino de regreso al Padre tiene esos 7 pasos: nacer, vivir, sufrir. Es decir, padecer la cruz de Jerusalén. Todos nosotros tenemos un Jerusalén y una cruz. ¿Cuál es el Jerusalén de cada uno de nosotros? Esa enfermedad, esa quiebra económica, ese desprecio, ese matrimonio insostenible, ese matrimonio inllevadero, en fin. Ese es nuestro Jerusalén. Cojamos nuestra cruz de cada día con la cual fuimos marcados en el bautismo y sigamos a Jesús. Jesús es muy honesto y dice: mire, conmigo la cosa no es fácil. ¿No?
Eso sí, el que me siga asegura la salvación. Pero conmigo la cosa no es fácil, porque lo primero que tiene que hacer el que quiera seguirme, el que quiera ser mi discípulo, es niéguese a sí mismo. Niéguese a sí mismo. Niéguese a sí mismo. Coja su cruz de cada día con la que fue marcado en el bautismo y sígame. ¿De acuerdo? Por eso dice acá en este numeral 555 seguidamente, dice, la pasión de Jesús es la voluntad por excelencia del Padre. Repito, la pasión de Jesús es la voluntad por excelencia del Padre. Entonces el Evangelio dice muy claro, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino todo aquel que haga la voluntad de mi Padre. Y la voluntad de mi Padre, dice Jesús, es su pasión. O sea, el que no se configure, el que no viva la pasión de Cristo en la tierra, pues según esto, según el Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 555, no va a entrar en el reino de los cielos. Porque es muy claro, ¿cierto? La pasión de Jesús es la voluntad por excelencia del Padre. El Hijo actúa como siervo de Dios. La nube indica la presencia del Espíritu Santo, ¿no? El Padre es la voz, el Hijo está en el hombre, ¿no? El Espíritu en la nube luminosa, ¿no? En el monte se transfigura Cristo Dios y tus discípulos completaron tu gloria en cuanto podían comprenderla. Así cuando te viesen crucificado entenderían que padecían libremente y anunciarían al mundo que tú eres en verdad el resplandor del Padre. Terminemos con lo que nos dice la tradición apostólica de este santo evangelio, ¿cierto? Dice, Pedro no había comprendido, es San Agustín, nos va a hablar San Agustín, Pedro no había comprendido eso cuando deseaba vivir con Cristo en la montaña. Te ha reservado eso, oh Pedro, para después de la muerte. Pero ahora, él mismo dice, o sea, Jesús mismo dice, desciende para penar en la tierra, para servir en la tierra, para ser despreciado y crucificado en la tierra. Entonces, la vida desciende para hacerse matar. El pan desciende para tener hambre. El camino desciende para fatigarse andando. La fuente desciende para sentir la sed y tú vas a negarte a sufrir. Ahí está. Y estamos concibiendo en este momento un mundo sin cruz, un mundo sin Cristo, ¿no? En las predicaciones no se menciona la cruz por ningún lado. No hay predicación del sufrimiento, ¿no? No se alerta que el infierno es una realidad. No se alertan las predicaciones que nos podemos salvar, ¿no? Todo es una misericorditis, misericordia. Dios te quiere, Dios te ama, Dios te perdona. Todo lo que hagas así, Dios te perdona todo, así no te conviertas. Y resulta que estamos cayendo en un pecado gravísimo contra el primer mandamiento, un pecado contra la fe. ¿Cuál es ese? El de la presunción. El de la presunción, ¿no? Que tiene dos aspectos. Primero, presumir que me puedo salvar sin Dios. Y segundo, presumir de Dios. O sea, presumir que Dios me perdona todo, así no me convierta. Así no me convierta. Esa es la misericorditis aguda que padecemos hoy en día en la iglesia, ¿sí? Y que se evidencia mucho en las predicaciones. No, vamos a pedirle al Señor que nos ayude a vivir la transfiguración, que nos transfiguremos acá en la tierra. ¿Cómo? Abandonándonos con toda confianza en los brazos del Señor. Abandonándonos con toda confianza en los brazos del Señor y no desviarnos del camino que Él nos trazó, porque la sana doctrina de la Iglesia Católica es la sana doctrina de Cristo, y la sana doctrina de Cristo es la doctrina del Padre. Entonces, si la Iglesia se desvía de la sana doctrina, se está desviando de la doctrina de Cristo, ¿no? O sea, de la doctrina del Padre. O sea, nos estamos saliendo de la fila, nos estamos saliendo del camino, ¿sí? No, pidámosle a Dios que sea esa transfiguración en nosotros. Siempre que nos alineamos, ¿no?, con la sana doctrina de la Iglesia, estamos transfigurándonos. Siempre que hacemos la voluntad de Dios, siempre que aceptamos el sufrimiento que nos manda el Señor de buena gana, no como sufrimiento en sí mismo, sino como fruto de la voluntad de Dios, nos estamos transfigurando. Si tuviéramos la gracia de ver un alma que hace la voluntad de Dios, sería una luz inaccesible también. Porque miren el numeral 660. El numeral 660 nos da una idea clara de qué pasó ese día en la transfiguración y qué pasó con Pablo. Miren, el numeral 660 nos va a decir claramente, a ver,
Cuando Cristo resucita, Cristo es el primero que resucita para la vida eterna, porque Él llamó a la vida a 3 muertos, a la hija de Jairo, al hijo de la viuda de Naín, al joven, y al adulto, a Lázaro. Los llamó a la vida nuevamente, pero ellos tenían que volver a morir, ¿no? Para esperar la resurrección universal, ¿cierto? En cambio, Cristo resucitó de una vez para la vida eterna. Entonces, cuando Cristo resucita, tiene ya la gloria divina, pero es una luz inaccesible. Entonces Él, por precaución con los hombres que lo van a ver, se deja velar, se esconde en una gloria transitoria, ¿no? Una gloria transitoria. Miren, aquí lo dice. Miren, dice, numeral 659, dice, con esto el Señor Jesús, después de hablarles, fue levantado al cielo y se sentó a la diestra de Dios. El cuerpo de Cristo fue glorificado desde el instante de su resurrección, como lo prueban las propiedades nuevas y sobrenaturales, de las que desde entonces su cuerpo disfruta para siempre. Esto fue lo que mostró en el monte de la transfiguración. Sigamos en el numeral 659. Pero, ojo, hay un pero. Jesús, al resucitar, tenía la gloria divina, o sea, era una luz inaccesible. Pero acá hay un pero. Pero durante los 40 días en los que Él come y bebe familiarmente con sus discípulos y los instruye sobre el reino, su gloria aún queda velada bajo los rasgos de una humanidad ordinaria. ¿Sí ven? Él sabía que no hay que en el monte de la transfiguración mostró su gloria, ¿no? Sin ninguna protección, por decirlo así, para los que la miraran. Los discípulos cayeron por tierra, ¿no? A Pablo se la mostró tal cual y cayó por tierra también. Pablo cayó por tierra. Entonces dice, la última aparición de Jesús termina con la entrada irreversible de su humanidad en la gloria divina, simbolizada por la nube y por el cielo, donde Él se sienta para siempre a la derecha de Dios. Solo de manera completamente excepcional y única se muestra a Pablo como un abortivo, en una última aparición que constituye a este como apóstol. Y miren lo que dice el numeral 660. El carácter velado de la gloria del resucitado durante este tiempo se transparenta en sus palabras misteriosas a María Magdalena. Todavía no he subido al Padre. Vete donde los hermanos y diles, subo a mi Padre y vuestro Padre, a mi Dios y vuestro Dios. Ojo a esto. Esto indica una diferencia de manifestación entre la gloria de Cristo resucitado y la de Cristo exaltado a la derecha del Padre, ¿no? O sea, la gloria que mostró acá durante los 40 días que estuvo resucitado era la gloria divina ya, pero estaba velada, estaba tapada, por decirlo así, por una gloria ordinaria, pues una gloria humana, pues para transitoria, ¿no? Pues para no infundir temor, ¿de acuerdo? Para no infundir temor, ¿cierto? El acontecimiento a la vez histórico y trascendente de la ascensión marca la transición de una a otra. Tan pronto Jesús es tapado por la nube en la ascensión, ya se despoja de esa gloria transitoria y tiene la gloria divina, esa luz inaccesible. Esa luz inaccesible. Bueno, esto fue lo que vieron los discípulos en la transfiguración, y en esta gloria se transforman las almas que hacen la voluntad de Dios, ¿no? Porque honran al Padre como deben honrarlo. Para entrar, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino los que hagan la voluntad de mi Padre, y la voluntad de mi Padre es la pasión de Cristo por excelencia. O sea, si no nos configuramos con Cristo en su pasión, si no cargamos con amor, con cariño la cruz de cada día, no vamos a entrar al cielo. Pidámosle al Señor que nos dé la gracia de hacer en todo momento y en todo lugar la voluntad de Dios, y así nuestro cuerpo se empieza a transfigurar. Nuestro cuerpo se empieza a transfigurar desde aquí, a adquirir la gloria desde aquí, haciendo la voluntad de Dios. Juan 17:3, Padre, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a tu enviado Jesucristo. Si empezamos a conocer al verdadero Dios, al único Dios verdadero, y a su enviado Jesucristo, ¿sí? Con la ayuda del Espíritu Santo, obviamente, pues empezamos a vivir la vida eterna desde aquí, empezamos a transfigurarnos, ¿sí? Empezamos a adquirir esa gloria divina, ¿no? Porque Cristo es la cabeza, y esa gloria divina nos las comunica, ¿de acuerdo? Bueno,
Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. No olviden nuestra antífona: protégeme, Señor, que me refugio en ti. Tenemos que pedirle al Señor, decirle que en vano nos cansamos haciendo esto y lo otro si Él no nos protege. Y que nos proteja de esos virus doctrinales que muy sutilmente, pero muy sutilmente, nos están alejando de Cristo, ¿no? Pidámosle a Dios que nos proteja, al Señor que nos proteja de esos virus doctrinales que nos están alejando de la única iglesia donde hay salvación, como es la Iglesia Católica. ¿Sí? Esos virus doctrinales muy sutilmente nos están alejando de la salvación, ¿no? Se está volviendo, se está cambiando la espiritualidad cristiana por una espiritualidad ecológica. Ya no se demora en cambiar la Biblia por una pseudobiblia ecológica. No, mejor dicho, es muy sutil esto. Pidámosle al Señor, oremos por el Papa, por los obispos, por los sacerdotes, por los diáconos, por todos nosotros, por la Iglesia, para que no vayamos a sucumbir. Bueno, la Iglesia es voluntad de Dios, y la voluntad de Dios son actos hechos cumplidos, y la Iglesia nunca colapsará. Que se purifique es otra cosa, ¿no? Que muchos se vayan de la Iglesia, eso pues también lastimosamente se está dando. Pidámosle al Señor que nos mantenga en este barco que es la Iglesia, en esta barca que es la Iglesia, y que nunca por nada de la vida lo permita que nos bajemos de esta barca, que es la única barca de la salvación. Dios los bendiga, saludos a sus familias.